Vamos a conversar en el análisis internacional con Raúl Sor sobre algo que, una vez más, lo hemos hablado varias veces con Raúl, ¿se puede o no se puede interpretar como algo realmente serio en las posibilidades de Rusia frente a Ucrania el que se destituya directamente al ministro de Defensa? Alguien podría pensar, y con justa razón, solamente se destituye así muy violentamente a un ministro de Defensa en guerra cuando la está perdiendo o cuando no tiene posibilidades de ganarla. ¿De qué se trata, Raúl? Hola Fernando, bueno, tú sabes que la transparencia no es lo que caracteriza al Estado ruso, de manera que cuando ocurren estas cosas siempre hay versiones, especulaciones, y en Moscú corren una serie de versiones que esto le pasó la cuenta a Shoigu, a Sergei Shoigu, que era hasta ayer el ministro de Defensa, pero que ya tenía varios problemas en el camino. De hecho, él era ministro de Defensa cuando invadieron Ucrania y ya sabemos que la invasión inicial tuvo una serie de reveses muy importantes y que en esas condiciones él quizás debió haber salido antes, pero de alguna manera logró mantenerse y estabilizar la situación militar, y, pero tuvo un segundo incidente de enorme gravedad y que fue la rebelión, la virtual rebelión que se dio el año pasado y que un grupo de, digamos, de mercenarios bajo las órdenes del Kremlin, pero digamos con un alto grado de autonomía, el grupo Wagner marchó sobre Moscú y en el camino fueron detenidos. Finalmente el grupo negoció con las autoridades en Moscú. Posteriormente el líder del grupo Wagner falleció en un viaje en avión. Digamos, su avión fue derribado, no hay muchas dudas sobre quién lo derribó, pero esto habría causado un revés enorme y en ese momento se pensó que Shoigu sería removido de su cargo. Sin embargo, sobrevivió y ahora lo acaban de sacar, y no para denostarlo, para abrirle un juicio, sino que lo transfieren eh, a un cargo al Consejo de Seguridad, en el cual no va a tener un cargo prominente, pero sí va a tener una función de cierta dignidad importante, y por lo tanto él sale no por la puerta ancha, pero sale en relativamente buenas condiciones, no cuestionado, no a un juicio, no con acusaciones, aunque nunca se sabe lo que puede ocurrir más adelante. Pero en todo caso, le han ofrecido una salida honrosa a un hombre que fue considerado siempre como un muy leal colaborador del presidente Putin. De manera que hay muchas interrogantes a qué responde este cambio. Están las razones que acabo de enumerar, pero ¿por qué hacerlo ahora y en el momento preciso en que Rusia está lanzando una ofensiva? Estaría con posibilidades de tomar Kharkiv. Kharkiv es la segunda ciudad de Ucrania. Es decir, eso representaría un éxito político y hasta cierto punto militar muy importante, aunque no decisivo, en esta guerra, y que, digamos, no sería el momento, es un momento de cierto éxito para Rusia, y ¿por qué sacarlo ahora? Bueno, una de las teorías que corre en Moscú, y digo que corre en Moscú porque lo he leído en la prensa moscovita, en algunos de los medios, que el nuevo ministro de Defensa es un economista y que es un especialista en economía de guerra, es decir, en lo que sería lo que en realidad en muchos de los conflictos, Fernando, es el aspecto fundamental, que son los abastecimientos, es decir, la logística. Y aquellos que controlan la logística
tienen un paso o un aspecto muy importante de la guerra ganada. Y bueno, si en definitiva esa es la razón por la que ha sido nombrado este nuevo ministro de Defensa, la pregunta es, ¿para qué se prepara Rusia ahora Bueno, y cuál es el cambio que pretende hacer Putin? bueno, eso te iba a preguntar justamente porque cuando dos países en guerra, uno de ellos potente y muy capacitado como Rusia, saca de la línea de mando a el ministro de Defensa, lo que uno supondría que vendría es que quien quiera que lo reemplace tiene que mostrar que hizo una diferencia entre el anterior y el nuevo. Y esa diferencia, la única forma de verla es en que sucedan en las campañas de guerra victorias a favor de, en este caso, Rusia, porque si no, ¿qué cambió? Se están languideciendo un poco más, pero con una nueva cara. ¿Cuál es la lógica de haberlo cambiado? Entonces, yo creo que, como tú lo estabas diciendo al final, no es muy extraño el que uno pueda esperar que el nuevo ministro de Defensa demuestre que no es equivalente al que echaron. Bueno, lo interesante es que Andrei Belosov, el nuevo ministro de Defensa, es, como te decía, un economista y que tiene cierta especialidad en los temas de logística. Y esto ha llevado a especular a muchos analistas occidentales que Rusia se estaría preparando para una guerra bastante larga, que dado que Occidente le ha brindado tanta ayuda en el último tiempo a Ucrania y que Occidente ha demostrado su voluntad de llevar adelante este conflicto y en todos los tonos, las distintas capitales europeas le han dicho a los ucranianos, vamos a estar con ustedes mientras dure este conflicto. Bueno, es la señal que envía Moscú, prepárense porque nosotros estamos en esta guerra por el tiempo que sea necesario. Y si la guerra se va a prolongar, inevitablemente va a llegar a un territorio, naturalmente que es el de las armas, pero las armas dependen de los abastecimientos, dependen de las finanzas de un país, dependen de la logística. Y si queremos librar esta guerra larga, y Occidente le va a estar brindando ayuda sin reparo, sin límite a Ucrania, bueno, sería la opinión de Putin, quiero que Rusia esté preparada para contrarrestar esta ayuda y podamos llevar la guerra adelante por el tiempo que sea necesario. Y esto es una perspectiva muy triste, tanto para Rusia como para Ucrania y para el resto del mundo. Este conflicto es el más importante que ha tenido Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y la perspectiva de que esto se pueda prolongar por meses, y si no años, y con los niveles de violencia con que se ha librado, con los altísimos niveles de pérdidas humanas y materiales, bueno, es una perspectiva realmente alarmante. Pero ese parece ser el camino que ha optado Rusia y al presentar a este nuevo ministro de Defensa una de las señales que algunos interpretan, porque con el Kremlin siempre hay muchas dudas sobre qué es lo que significan realmente las cosas, pero la interpretación dominante es que Rusia no tiene ninguna voluntad, ningún deseo de echar pie atrás y de llegar, cuando digo echar pie atrás, no quiere decir que se van a rendir, pero buscar una negociación y buscar un entendimiento con Ucrania y quizás negociar algunos territorios los que Rusia ya ha ocupado y que tienen población rusa y que por lo tanto la anexión por parte de Rusia de esos territorios ucranianos tiene que haber estado o tiene que estar en el presupuesto de una negociación cuando ella tenga lugar. Pero las señales que están enviando ambos bandos, me refiero a Ucrania, con Occidente detrás, y Rusia, es que esto va para más tiempo
más duro y que ambos creen que pueden conseguir la victoria. Aunque todo lo que vemos en el territorio, en términos prácticos, es que Ucrania está perdiendo terreno y está teniendo crecientes dificultades. Ahora, convengamos una cosa también, Raúl, que lo conversamos al principio de esta guerra, que gran parte del mundo creía que por mucho apoyo que se le diera por parte de Occidente al principio a Ucrania, no tenía ninguna chance de poder aguantar hasta, ¿cuánto? Un año y medio adelante. Y sin embargo, ahí está todavía eso y por lo tanto los riesgos que hay es que si es que estas modificaciones, estos cambios, estos cambios en el mando tienen que generar ejemplos de que sirvieron, probablemente lo vamos a ver mucho más que en las negociaciones diplomáticas, las vamos a ver en los bombazos. Tienes toda la razón. Y claro, cuanto más un bando cree que lleva las de ganar, más agresivo se vuelve y, digamos, el que va perdiendo trata de recuperarse y así van cambiando las suertes. Los rusos han tenido suertes muy variadas en esta guerra. Ellos invadieron, partieron llegando casi hasta la capital Kiev y después tuvieron que retroceder y tuvieron, pero muy severos reveses. Y en parte a Shoigu, al ministro que acaban de sacar, le imputan esas derrotas iniciales, pero igual aguantó más de 2 años en el cargo. De manera que, en realidad, lo hemos dicho tantas veces, Fernando, no hay nada más difícil que predecir el fin de una guerra. Aunque uno ve ciertas tendencias, las guerras dependen de tantos factores, incluso subjetivos, emocionales. Pueden ocurrir cosas en Ucrania como positivas para los ucranianos, digamos, de mayor movilización, mayor voluntad de lucha, como de desmoralización. Y lo mismo ocurre para los rusos. En este momento la balanza parece inclinarse a favor de los rusos y quizás esa fue una de las razones que tuvo en mente Putin y junto con sus colaboradores, que quizás ahora que nos está yendo mejor, que digamos la suerte nos sonríe, este es el momento de hacer un cambio teniendo el mínimo de efecto negativo. Bueno, lo único que está claro es que vamos a seguir conversando sobre este conflicto harto rato más, parece, aquí en Última Mirada. Gracias, Raúl, que te vaya muy bien. Igual, Fernando. Chao. Estoy totalmente de acuerdo en lo último. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el Ojo Corto.